Bienvenidos a Diseccionando Videojuegos, un canal donde analizaré la trama de los juegos desde un punto de vista realista, solo para echarnos unas risas. En estos videos me centraré en todo lo relacionado a la historia, así que los bugs y los glitches no cuentan, porque estos son errores técnicos y no de guión. Me fijaré en los huecos argumentales, contradicciones lógicas o cosas que, cuando las piensas un poco, parecen no tener sentido. Hoy hablaré de Batman Arkham Asylum. El juego arranca con una cinemática donde vemos al Joker llevando a Batman al psiquiátrico de Arkham porque hubo un incendio en la prisión de Blackgate y... Es el primer video y ya estoy haciendo cagadas. ¿Dónde está la hoja con el guión? Ajá, reiniciemos. El juego arranca con Batman llevando al Joker al manicomio de Arkham porque la prisión de Blackgate sufrió un incendio. Una vez en el lugar, se inicia una serie de diálogos entre los personajes. Sin embargo, entre las frases que suelta el alcaide, me quedo con esta. Esta vez le quiero bien encerrado. Como se escape otra vez, perderé los apoyos. Entonces, ¿por qué tienen este cartel que advierte que los pacientes pueden escaparse? Durante el recorrido van apareciendo personajes relevantes para la trama, incluyendo enemigos. Y en un momento aleatorio, al Joker le da por entrever que él planeó el incendio de Blackgate para poder estar con su pandilla en el psiquiátrico. ¿Por qué no se pone firme y decide que es mejor llevar al Joker a otro sitio? Actúas en forma extraña. Luego vemos a Harley Quinn observando todo desde un monitor y me hace preguntarme cómo hizo ella para meterse en el manicomio sin alertar a nadie. Lo siento, Batman, solo personal de Arkham. Es Batman, y a quien tiene que escoltar es al Joker, no a un payaso mafioso. Y la excusa de mierda que da el oficial es que si los presos más violentos ven a Batman se podrían alterar. Pero si están en su celda, ¿qué más da si se alteran? ¿De verdad hay presos más violentos que el puto Killer Croc? Porque este último pudo controlarse. En fin, que Batman no pasa y le toca mirar cómo se llevan al Joker. Y termina sucediéndolo Obvio. El Joker escapa y se hace con el control de la cárcel. Pero pensemos qué diablos fue lo que pasó. Primero, el guardia imbécil decide llevarlo caminando, en vez de dejarlo amarrado. Segundo, va solo y sin armas. ¿Y qué es lo que podría salir mal? Además, ¿de dónde sacaron al doctor este? Se queda aterrorizado sin hacer nada. Podrías haber intentado pegarle, no sé. Ya de entrada vemos que este psiquiátrico está lleno de incompetentes, porque también tenemos a Harley haciéndose con el control de la seguridad de las instalaciones sin problemas. Es de ser inútil. Después de un par de puñetazos, Batman comienza a perseguir al Joker, hasta que llega a un lugar donde Zsasz tiene de rehén a un guardia amenazándolo de muerte. ¿Cómo es posible que con Killer Croc den luz verde para asesinarlos e intente escapar, pero con una situación de rehenes no ejecutan esa misma orden? ¿Por qué estos guardias no llevan armas? Nada más comenzar la aventura, había varios de ellos con rifles. Este sujeto de acá tiene uno, pero supongo que vigilar que nadie pase por el muro electrificado tiene mayor prioridad que salvar a su compañero. Y este detalle de ver al personal de seguridad sin armas se ve por todo el juego. En un momento hay quienes la portan, pero no las usan. En fin, después que nuestro héroe logra derribar a Zsasz, vemos cómo Harley se comunica. Acá nos enteramos que tiene secuestrado al alcaide y un par de tonterías más. Ahora le toca rescatar al viejo. Batman llega a una sala que está inundada por el gas de la risa, un gas sumamente mortal que asesina a sus víctimas lentamente. A lo que el héroe entra y menciona que todo esto fue planeado por el Joker. Pero, ¿en qué momento metieron todos los tanques dentro de la sala? No hay manera de decir que eran tanques de gas común, basta con ver que tienen el diseño personalizado del Joker. Después de esto, vemos cómo el Caballero Oscuro se encuentra con el Joker, vuelven a tener una conversación de héroe y villano, y este último libera a una criatura humanoide mutada. Después vemos que el Joker le da una oportunidad a Batman de que le arroje un batarán, y así él pueda caer al vacío. Pero al final Batman decide no atacarlo. ¿Por qué mierda no lo ataca si literalmente en la escena anterior le arrojó un batarán? Además, ¿qué función tiene ese vacío en un manicomio? ¿Hay celdas subterráneas? De vuelta a la acción, resulta que el comisario Gordon fue secuestrado. Después de dar con una pista y seguir su localización, aparece Harley de vuelta y detona uno de los ascensores tratando de demorar a Batman. Luego de aquello, Batman descubre que los hombres del Joker están armados. Repito, ¿cómo los guardias no usaron esas armas para defenderse de los matones? Por cierto, sé que esto no tiene nada que ver con el guión, pero estos sujetos tienen una visión periférica terrible y me resulta gracioso. Retomando la historia, Bats encuentra su batimóvil.
Esta parte para mí es un fallo narrativo por donde se mire. Batman debería tener algunas herramientas esenciales ya en su cinturón, que por algo lo usa. Y sí, entiendo perfectamente que ocurre de este modo por cuestiones de progresión en la jugabilidad, diseños de niveles, pero veo un poco absurdo cómo en el transcurso del juego va desbloqueando estas herramientas, aunque es posible que esté siendo quisquilloso. Obvio. La aventura lo lleva hasta el edificio médico, y allí tiene que rescatar a 3 doctores, pero uno de los doctores a rescatar es la doctora Young, un personaje relevante para la historia. Por cierto, me encanta el hecho de que exploten las paredes, los enemigos caigan noqueados, pero la doctora permanezca intacta. Incluso cuando habla lo hace de forma calmada. Después la doctora nos sale con: tengo que volver a la mansión. Todas mis notas están allí. No podemos arriesgarnos a que el Joker se haga con ellas. Es peligroso, doctora. La isla es un campo de batalla. No podrá sobrevivir. Es el trabajo de toda mi vida y tú no tienes autoridad para... A ver, doctora, si Batman dice que no es una buena idea ir ya que es una zona de guerra, ¿cómo te atreves a cuestionarlo? Al final, Cash decide acompañarla mientras que la aventura lleva a Bats hasta la morgue. En el ascensor lo intoxican con el gas del miedo del Dr. Crane. Luego ve como varios miembros del personal sucumben ante dicho gas. Después de un par de alucinaciones en la morgue, ver a sus padres muertos hablarle, se enfrenta a una batalla contra Scarecrow. Y me pregunto, ¿de dónde él sacó su traje? ¿Lo dejaban usarlo dentro del psiquiátrico? ¿O será que el Joker le pidió a Harley que le llevara el traje? Finalmente, Batman encuentra a Harley, logra noquearla y la ignora completamente. ¿Por qué no le pones unas esposas o algo si sabes que es peligrosa? Pero, convenientemente, deciden ver cuál es la sorpresa del Joker, que resulta ser en un Bane raquítico. Al parecer, la doctora Young estaba experimentando con él y le extrajo todo el Venom de su organismo. ¿Y es que a nadie le pareció extraño que la doctora Young experimentara con Bane? ¿No tenía compañeros? Por medio de grabaciones se da a entender que Scarecrow la ayudó con los experimentos. ¿Eso indica que fue ella quien le consiguió el atuendo al Dr. Crane? Mejor continuemos. El Joker decide activar a Bane devolviéndole el Venom a su cuerpo y después de una cinemática de lucha contra este, resulta todo en una batalla patética. Esos bastardos me mintieron. Batman escapa por una tapa de alcantarilla. ¿Y cómo diablos Gordon llegó más rápido que Batman? Sí, siempre que observen uno de esos detalles, un hechicero lo hizo. Después de un último encuentro con Bane, vemos cómo Gordon se marcha en una lancha. Batman conversa con Oráculo acerca de su plan, ya que pretende investigar todo lo relacionado con la doctora Young. Repasaré todo lo que encuentres cuando llegue a la cueva. ¿Una Batcueva? ¿En la isla de Arkham? La construí hace años. Ok, entiendo que Batman tiene todo el dinero del mundo, pero en serio, ¿quiénes son los trabajadores que contrata para que le construyan esas bases en las cuevas? ¿No le llamaría la atención a alguno de ellos que están armando las instalaciones muy cerca del psiquiátrico? Con lo que hablan los albañiles me parece muy raro que no se haya filtrado nada a la prensa. En fin, Batman descubre que la doctora dirigía un proyecto importante, con mucha financiación externa. Era una especie de Venom, pero sin necesidad de usar tanques en la espalda. Bats ve que falta la fórmula y va tras la doctora Young, quien fue a buscarla a la mansión de Arkham. Una vez en la mansión, Batman salva a Cash y este le informa que la doctora fue a su oficina. Una vez en esta, Batman ve cómo la doctora recuperó las notas. Entonces me pregunto, ¿y por qué la doctora no le dijo a Batman desde un principio sobre su vínculo con el Joker? Así no arriesgaba su vida para buscar la fórmula en su oficina. ¿Por qué decide ocultar la fórmula en la librería en vez de destruirla si sabe que los cómplices del Joker la están buscando? ¡Esta perra está loca! Batman va a buscarla por medio de las huellas digitales de esta. Y como curiosidad, las huellas de la doctora Young están dentro de su oficina y afuera cerca de las escaleras. Y entonces, ¿cómo hizo ella para cerrar con llave por dentro y salir sin necesidad de pasar por el ducto por el cual tuvo que pasar Batman para poder entrar en la oficina en primer lugar? Volviendo a la historia, resulta que Zsasz logró escaparse de vuelta. Bueno, parece que este letrero sí iba en serio. Así que Bats se dirige a rescatarla, pero de pronto, nuevamente es intoxicado por el gas del miedo. Batman tiene alucinaciones con la muerte de sus padres, las voces del pasado lo atormentan y termina venciendo a Scarecrow. Después de esta batalla, continúa buscando a la doctora hasta que ve que Zsasz la capturó. No obstante, de otra forma estúpida, Batman logra vencerlo. Luego la doctora comienza a explicarse. Lo sé, Joker me amenazó. Yo quería parar el experimento. Así que ahora tiene el veneno y tu fórmula.
Dios mío, tiene decenas de litros de ese compuesto. Si el Joker ya tenía el conocimiento para crear el titán, ¿para qué hacer perder el tiempo a sus hombres buscando la fórmula y a la doctora? La doctora se dirige a la caja fuerte, como Batman no sospechó que se trataba de una trampa. Después de la muerte de la doctora, aparece Harley y secuestra al alcaide de nuevo, pero ¿cuándo se le escapó la primera vez? No pudo salvar ni a la doctora ni amarrar a Harley, mejor detective del mundo. Claro que sí, campeón. De camino a salvar al alcaide, se topa con la celda de Poison Ivy, quien le suelta un par de frases que no vienen a cuento y luego va y se encuentra con el alcaide. Después, en una cinemática, nos muestran a Poison Ivy hablando con Harley, pidiéndole que la libere. Pero, ¿cómo es que Harley no se la había topado antes? Resulta curioso porque la celda de Poison Ivy es única, y el camino por el que pasó Harley para encerrar al alcaide atraviesa justamente donde está la celda de Poison. Really, nigga? Después de acabar con los secuaces de Harley y finalmente incapacitarla, Bats hace una de las suyas. ¿Cómo diablos obtienes las huellas de la palma de la mano si tiene guantes? En fin, después de dejarla encerrada, ya que no se necesita más de su presencia para la trama, es hora de ir tras el Joker en los jardines. Batman tiene que rescatar a 2 médicos enjaulados mientras anda por los jardines. Resulta que el Joker los usa como trampa, ya que si alguno de sus hombres es herido, el guardia que opera la grúa tiene la orden de lanzar a los médicos al agujero, así que Batman se encarga de incapacitar primero al de la grúa, después al resto, pero una vez lo consigue, ¿quién activó el mecanismo para que esas celdas bajaran? El sujeto que estaba arriba quedó inconsciente y Batman está abajo. Además, ¿para qué tienen jaulas suspendidas en el aire en unos jardines? ¿Allí castigaban a los pacientes? ¿Estos agujeros en el juego son una metáfora a los agujeros de guión que tiene el juego? Finalmente Batman da con la entrada al laboratorio y ni siquiera me preguntaré para qué diablos un psiquiátrico tiene un laboratorio secreto. Eso ya es demasiado para mi cabeza, yo no doy para tanto. Tras otro intento fallido por detener al Joker, Batman termina destruyendo la producción del Titán. Después de salir de ahí, Bats se topa con Poison Ivy, la cual le dice cómo neutralizar los efectos del Titán por medio de una planta. Hay una planta que crece en las profundidades de la isla de Arkham. Solo eso contrarresta los efectos de esta venta del Titán. Bien, en este punto tengo que señalar que el Venom no se produce en Gotham, y las plantas que creó la Dra. Jones con el Venom para fabricar el Titán son algo completamente nuevo. Entonces, ¿por qué una planta que crece bajo tierra en las alcantarillas tendría la capacidad de neutralizar un compuesto artificialmente creado? El gas del miedo intoxica a Batman por tercera vez. Este revive los sucesos del inicio del juego, pero con los papeles intercambiados. Me gusta cómo rompen la cuarta pared, la verdad que sí. Pero, ¿eso quiere decir que Batman alucina que está dentro de un videojuego? Aún no pierde la cordura. A lo mejor, si no llevaras drogándolo durante todo el juego, quizás no se hubiera acostumbrado a los efectos, ¿no? Todas las secuencias con Scarecrow son horripilante, psicodélico y fantasmagórico. Después de perseguir al Dr. Crane hasta las alcantarillas, este lo amenaza con arrojar la bolsa con sus toxinas del miedo al agua, y que jamás llegará hasta las raíces que busca para neutralizar el Titán. Pero, ¿cómo es que Scarecrow sabe que Batman está buscando las plantas? Quizás es porque participó en el proyecto, pero no importa, ya que aparece un Killer Ex Machina y se lleva al desgraciado. ¿Por qué Killer Croc no aprovechó para enfrentarse a Batman de una vez? Él había amenazado con matarlo. En fin, ya en la guarida de Killer Croc, el murciélago se dispone a recoger las esporas. He programado el escáner para que detecte esporas que necesito para el antídoto. Pero, ¿cómo programó el escáner para que detectara las esporas que nunca ha visto? Bats haciendo de las suyas nuevamente. Una vez encontradas las muestras, viene la parte más tensa de todo el juego. Ya con las esporas, Batman va hasta la Baticueva a crear un antídoto. Está siendo más difícil de lo que me esperaba. Realmente le tomó pocos minutos para sintetizar la cura para un compuesto mutagénico. No creo que debería decir que le fue difícil hacerlo. ¿O es que Batman sí tiene sentido del humor? Después de que las raíces de Poison Ivy le destruyan parte de su cueva, decide ir a detenerla. Pero Oráculo le advierte que el Joker está llenando un tanque de agua con Titán y que de estallar contaminaría todo el río de Gotham. La subtrama de las válvulas te la resumiré así nomás. Batman evita que el río se contamine, clausurando las salas de bombeo, venciendo a todos los enemigos de ahí. Fin, si te gustó, pégate una me gusteada y una suscribida al canal.
Así que Bats se enfrenta con Poison Ivy, la derrota y escapa del lugar. Va donde el Joker, tiene más batallas aburridas contra el Titán y el Joker lo recompensa. ¡Bien hecho, Batman! Te mereces un premio. Tu viejo amigo, el comisario Gordon. ¿What? ¿What the fuck? ¿Cómo coño lo atraparon de vuelta? Un hechicero lo hizo. Ahora pasamos a uno de los momentos que me hizo dudar sobre la naturaleza humana de Bruce. ¿Cómo la fórmula Titán demora tanto en hacerle efecto? Se ve claramente que le da justo donde se expone la piel. Sin mencionar que hemos visto lo rápido que funciona la fórmula en otras personas. Nuevamente Batman haciendo una de las suyas. Y ahora Gordon está sentado cuando antes estaba abajo colgado. Todo el enfrentamiento final a nivel jugable es... ¡una mierda! ¡Una mierda! Pero a nivel narrativo me da con que es parte de la naturaleza caótica del Joker. Se deja derrotar como un completo imbécil, sí, pero capaz solo está tratando de transmitir un mensaje. La pelea termina con un puñetazo ex máquina, aunque es curioso que el Hell es capaz de derribar paredes, pero tanto Batman como el Joker están bien. Una vez terminada la aventura, en el epílogo se nos explica que todo vuelve a la normalidad. Apresan a los supercriminales y atención con esto... y los presos afectados por el veneno vuelven a estar normales. ¿Cuál era el punto de desarrollar una vacuna? Con tan poco antídoto pretendía revertir los efectos del Titán en las plantas de Poison Ivy y curar a alguien si él resultaba infectado. El Joker no hizo pruebas de cuánto tiempo duraban los efectos del Titán en sus hombres. Vaya ejército de mierda se estaba creando. Acá tengo una representación de cómo sería un ataque del ejército de Bames. Bueno, eso ha sido todo. Si el video les gustó, por favor pueden apoyarme con una suscripción, dándole al botón de la campanita, dejando un like, compartiendo el video, y es muy importante, si quieren que analice un juego en particular, déjenlo en la caja de comentarios. ¡Hasta luego!